Dejad que lea Juan capítulo 5 versículo 19. Dice así: Entonces Jesús afirmó: Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Un momento, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Yo siempre he creído que Jesús es Dios. Estoy en un dilema, no puedo entender este pasaje. Este pasaje puede que destruya la Trinidad. Voy a leer los versículos 26 y 27 del mismo capítulo para resolver el dilema. Dejad que lea. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. ¡Oh, no! Creo que esto pone en duda la Trinidad y la divinidad de Jesús. ¡Ay! Eso es lo que los antitrinitarios les gustaría creer, que estos textos que he leído refutan la Trinidad, pero la realidad es todo lo contrario. Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro, y te animo a ver este vídeo porque en este vídeo voy a defender Juan 5 y voy a demostrar que Juan 5 no es un argumento a favor de los antitrinitarios, sino es un argumento a favor de la Trinidad. Quédate hasta el final porque este vídeo te voy a enseñar cómo defender la Trinidad en Juan 5, porque eso es lo que enseña, la Trinidad y la divinidad de Jesús. Verás, hace un tiempo hice una encuesta en este canal en la que preguntaba por textos en la Biblia que son complicados para vosotros, y Juan 5 estaba ahí, tuvo sus votos, así que he decidido hacer un vídeo para ayudarte a resolver los problemas que tengas en cuanto a Juan 5. Ya sea el versículo 19 y los versículos 26 y 27. De esta forma, cuando un antitrinitario, ya sea un musulmán o lo que sea, te venga usando Juan 5, 19 o 26 y 27, en vez de echarte atrás, lo que voy a enseñarte es a defenderte para que le puedas hacer aikido a esa persona que te viene con ese texto. Pero primero, y como digo muchas veces, para entender bien el texto que estamos hablando hay que entender su contexto, de lo contrario queda todo muy confuso. Y para ello me gustaría recalcar una cosa. La Biblia, en su texto original, en los manuscritos originales o todas las copias que pasaron, todos los documentos que hay antiguos, no contienen número de versículos, ni tienen número de capítulos, ni división de secciones, ni nada, sino que todo el texto viene del tirón. Esta división de versículos, de capítulos, de divisiones, de secciones, etc., es algo que fue añadido o que fue incluido en el siglo XVI. Y fue pues eso para localizar pasajes, para tener referencias, para acotar, etc. Y como idea fue genial. Es decir, como idea fue genial. Ahora todos podemos memorizar textos, podemos localizar pasajes. Cuando la gente quiera recalcar un texto, Juan 3,16 por ejemplo, pues ya a la gente le viene a la mente. Ya sabe que cuando alguien dice Juan 3,16, ya sabe lo que sigue, ya sabe de qué va el versículo. Es decir, la idea que tuvieron estas personas de crear versículos y división de capítulos y todo, fue una idea estupenda. Lamentablemente, no es que fuera la intención de estas personas. Luego nosotros, las personas que leemos la Biblia con esos versículos ya dados y esos capítulos, a veces lo que involuntariamente hacemos es asumir que los capítulos, la división de capítulos y versículos es una especie de ciencia exacta y que nos permite o nos da licencia para descontextualizar un pasaje o para separar un texto de otro como si no fueran un cuerpo en conjunto. Pero repito, esa no fue la intención de las personas que crearon la división de versículos y capítulos y secciones o lo que fuera. Esa nunca fue la idea original. Eso es un error que cometemos a veces las personas. Dicho esto, ¿te has dado cuenta de algo cuando he leído Juan 5:19? Escucha lo que dice la primera frase. Es muy importante que escuches esto. Dice así: por eso Jesús respondiendo les decía, y hasta aquí termino. Es simple, comienza con un por eso. Es decir, hay una razón implicada y un contexto que justifica lo que Jesús va a decir. Así que cuando una persona te venga con su intento de refutación, recuérdale esto que te he dicho, porque el propio versículo alude
a la necesidad de ser entendido en su contexto. Y ahora vamos a leer la Biblia sin guiarse tanto por enumeraciones de versículos y capítulos, sino por lo que el texto mismo sugiere en cuanto a un cambio de escenario o introducción a un nuevo contexto. Hemos de averiguar dónde empieza el contexto. Y cuando vamos a Juan, capítulo 5, versículo 1, podemos ver que el propio texto justifica que ese es el principio de un nuevo evento dentro de la propia narrativa de Juan. Así dice Juan 5, versículo 1. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Ves cómo empieza? Es decir, en este caso acierta. El versículo 1 acierta de lleno. Dice así, después de esto, bla bla bla, lo que sigue. Es decir, esa frase rompe un poco con lo que ha sucedido antes y anuncia un nuevo evento, es decir, una fiesta judía. Juan, capítulo 4, que es el capítulo que precede a lo que hemos leído, termina con Jesús en Galilea y ahora nos lleva a otro tiempo y otro lugar, una festividad que se celebraba en una fecha concreta y un lugar concreto, en Jerusalén. Es decir, nos transporta a otro tiempo y a otro lugar dentro de la narrativa de Juan, del Evangelio de Juan, de la biografía, de la vida y obra de Jesús. Ahora, ¿qué ocurre en esa fiesta judía que nos lleva hasta los versículos que he leído al principio de este vídeo? No voy a leer todo el texto, tú lo puedes hacer por ti mismo, pero te explico lo que hay que destacar. Jesús cura a un paralítico, hace un milagro y lo cura. Entonces el paralítico ya no es paralítico. El paralítico solía cargar con su propia camilla o esterilla, y Jesús le dice que ande y que se lleve a cuestas su camilla. Hasta aquí estupendo, pero unos judíos ven al paralítico cargar con su camilla. Y claro, el problema es que esto lo hacen sábado, y eso fue causa de escándalo entre mucha gente. Esos judíos acosan al exparalítico y este les dice que un hombre le sanó y le dijo que cargara con la camilla. El exparalítico no sabía quién le había curado. El exparalítico no sabía que quien le había curado era Jesús, vaya. Recordemos que en esa época no había ni internet, ni cámaras fotográficas, ni móviles, así que las únicas personas que reconocían quién era Jesús eran aquellas que le conocían en persona. Y bien, como el exparalítico no puede identificar el nombre de quien le había sanado, todo sigue. Pero Jesús luego se encuentra con el exparalítico en el templo y le dice que es él, Jesús, quien le había curado. Entonces el exparalítico, ya sabiendo que era Jesús quien le curó, se vuelve a encontrar con esos judíos que le acusaban y les dijo que fue Jesús quien le curó. Entonces esos judíos buscaban a Jesús porque hizo un milagro en sábado, algo escandaloso para ellos. Los judíos encuentran a Jesús y en los versículos 17 y 18 podemos ver qué ocurre para que Jesús diga lo que dice en el versículo 19 que he leído antes. Así responde Jesús a los fariseos que le acusaban de profanar el sábado. Dice así: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo rompía el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es lo que define la respuesta de Jesús en el versículo 19, que él rompía el sábado y se hacía igual a Dios. Y cuidado con esto, porque mucha gente dice que esto no es lo que la Biblia enseña, sino la interpretación de esos judíos. Y como esos judíos no eran de fiar, uno no puede considerar que la interpretación que ellos sacan sea exactamente lo que Jesús pensaba de sí mismo. No obstante, hay dos problemas con esa interpretación. Primero, esta conclusión no está escrita como si fuera un diálogo de esos judíos, sino que es lo que el narrador, en este caso Juan, concluye. Es decir, la voz narrativa es la que dice esto junto con la conclusión de esos judíos. Dice el texto que estos judíos procuraban matar a Jesús por las dos razones que he explicado. El texto no dice que esa era la interpretación exclusiva de esa gente, sino que lo deja en voz neutra, como dando a entender que esa es la conclusión natural. Y segundo, lo que continúa no es una aclaración o una disculpa sobre un malentendido, sino que el texto, en vez de disculparse o apaciguar dicha interpretación, insiste en la defensa de esa afirmación o conclusión, y esto es por la voz de Jesús. Voy ahora a analizar el versículo 19 a la luz de lo que le precede, es decir, lo que he explicado hasta ahora.
Estos judíos piensan que Jesús es un impostor, un enemigo de Dios, alguien que sale por su cuenta, y Jesús dice: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Veamos, los judíos perseguían a Jesús por hacerse igual a Dios, y esto lo hacía de dos formas: haciendo cosas que solo Dios hace y llamando a Dios su propio Padre, es decir, que son de un mismo linaje, o más bien de una misma esencia. Aunque Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, dice Padre Nuestro, es decir, es una enseñanza para sus discípulos, de esta forma afirma que Dios es nuestro Padre, el Padre de todas las personas creadas, el Padre de todas las personas que han sido redimidas, y por ende todos los que creemos en Jesús podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Pero Jesús, cuando habla de sí mismo como el Hijo, habla en términos exclusivos. Por ejemplo, en verdad os digo que el Hijo, ¿lo ves? Jesús usa el artículo definido para él mismo, es decir, él es el Hijo de una forma que nada ni nadie más puede ser. Pero es que además esto lo complementa no solo con el título de el Hijo, sino con una actividad que es exclusiva de Dios y encima en sábado. Recuerda bien el versículo 17. Jesús dice: hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo. Esto lo dice Jesús en referencia al milagro que ha hecho. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esa frase? Bien, aunque sea sábado, Dios cuida del universo en sábado. Dios no deja de girar los planetas en sábado, o deja que la gravedad pierda su efecto en sábado, o no responde oraciones en sábado, o no permite que bebés y animales nazcan en sábado, porque todo eso ocurre, y creemos que Dios es creador, y gente y animales nacen en sábado, es decir, Dios los crea en sábado de alguna forma. Para nada Dios deja de ser creador o sustentador en sábado. El sábado era un día para dejar de trabajar, pero no un día de cesión absoluta de cualquier actividad. De hecho, el sábado era para consagrarlo a Dios, y eso es una actividad, es decir, es un cambio de actividad. De lunes a viernes los judíos trabajaban y en sábado hacían otra actividad, que era dejar de trabajar para adorar a Dios. Y los judíos solían hacer asamblea y adorar a Dios en sábado. Dios escucha oraciones en sábado y observa el mundo en sábado porque juzgó a Israel por no observar el sábado como es debido. Es decir, Dios hace cosas en sábado. Y esas cosas, como cuidar y juzgar de su creación, son cosas que le pertenecen a Dios. Y Jesús se las atribuye a sí mismo. Jesús ahora no ha entrado en el área de juez, pero sí en el área de cuidar de la creación. La de juez viene en breve, no te preocupes. Así que se puede decir que Jesús, al menos en este aspecto, se está equiparando al Padre y por lo tanto tiene la misma esencia que el Padre. El Padre cuida de la creación, la sostiene. El Hijo, por lo tanto, puede sanar a alguien en sábado. Y con todo lo que he dicho hasta ahora, entendamos bien el versículo 19. Vuelvo a leerlo. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Qué quiere decir Jesús con esto que dice? Es cierto que dice el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y sigue y dice porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Verás, muchas personas ven aquí que Jesús se limita en autoridad y o en poder, pero eso no es lo que dice. Jesús dice que todo lo que hace el Padre, Él también lo hace. Ahí se pone a la altura de Dios. Cuando Jesús dice que no puede hacer nada por su cuenta, no se está limitando, porque ya hemos visto que se equipara con el Padre, el cual no tiene límites, sino que aclara a esos judíos que Él no viene como alguien ajeno al Padre, es decir, por su cuenta propia, sin nada que ver con el Dios de los judíos, sino que cuando hace lo que hace, ya sea milagros o lo que sea, lo hace en línea con el Padre. Hace la voluntad del Padre, no la suya, separada o en contra de la del Padre. Es decir, les está aclarando a esos judíos que Él viene en línea con el Padre, con el Dios de ellos, no como un impostor. Espero que hasta aquí todo esté claro.
Ahora voy a los versículos 26 y 27. Para ello voy a seguir analizando el contexto, es decir, la misma conversación que sigue desde el versículo 20 hasta ellos. Deja que lea del versículo 20 al 25. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Esto es brutal. Aquí vemos que el Padre, Dios y juez de todo y todos, no juzgará al mundo, sino que el Hijo lo hará. Cierto que esto es por concesión del Padre, pero ¿quién puede tener tanto honor como para hacer aquello que solo Dios el Padre de todo puede hacer? Jesús. Y si alguien dice que Jesús no es Dios, pero es una criatura a la que se le ha dado el permiso de hacer algo muy honroso, a esa persona le digo que Jesús, cuando dice que se le ha dado el honor de ser el juez de todo y todos, a este hecho le atribuye un objetivo. Esto está en el versículo 23 que dice, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Esto es importantísimo. Jesús está diciendo que la razón por la que Él es juez es para que se le honre como se le honra al Padre. Ni más ni menos. Jesús está otorgando a Él mismo el honor que tiene el Padre, ergo el Hijo es de tan naturaleza divina como lo es el Padre. Misma esencia. Si alguien dice que cuando los judíos interpretan a Jesús como alguien que se hace pasar por Dios, pero esa interpretación es un error, lo siento pero no. Jesús, en vez de disculparse o defenderse de tal interpretación, lo que hace es fundamentar esa realidad aún más. Eso sí, entiendo que los versículos 26 y 27 son difíciles, porque dicen que estas cualidades le fueron dadas. Es decir, el poder tener vida en sí mismo y el ser el juez total son cualidades dadas por el Padre. Estas dos cosas son prerrogativas de Dios, pero repito, entiendo que para mucha gente lo que cuesta es el hecho de que esto fue dado, lo cual parece implicar que hubo un momento en el que Jesús no tenía esas cualidades, pero, ¿cuándo es ese momento? ¿Cuándo fue que Jesús no tuvo vida en sí mismo y luego sí tiene vida en sí mismo? El mismo Evangelio de Juan nos lo dice. Voy a leer Juan capítulo 1 versículos del 1 al 4. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, en el versículo 1 vemos que Jesús, es decir, el Verbo, ya estaba en el principio con Dios, y de hecho era Dios. Pregunta clave, ¿cuándo es ese principio? Esto es una alusión a Génesis 1.1, y de hecho Juan 1.2 dice que todo lo creado fue así por medio de Jesús. El Verbo, por lo tanto, se separa de lo creado. Él no es creado, sino creador. Repito, el texto dice que todo lo creado, todo lo que fue creado por medio del Verbo, de Jesús. Es decir, todo lo creado fue creado por medio de Jesús. Por lo tanto, esto implica que Jesús no pertenece a la categoría de lo creado, todo lo creado. El principio, por lo tanto, precede a la creación de todo. El tiempo es algo creado. Eso es algo que ocurre en Génesis 1. Teológicamente y filosóficamente, Dios no está asumido o subordinado al tiempo, sino que puede estar dentro y fuera. Por lo tanto, ¿cuándo recibe Jesús el tener vida en sí mismo? En ningún cuándo, porque no ocurrió en el tiempo, sino fuera del tiempo, en la eternidad. Jesús tiene vida en sí mismo desde la eternidad, sin principio. El hecho de que el Padre le conceda al Hijo el tener vida en sí mismo no es un acto en el tiempo, sino una generación eterna. Por eso monógenes. Entiendo que esto es complejo,
Pero lo que siempre digo, estamos lidiando con Dios. ¿Qué puede esperar uno cuando trata de entender a alguien sin principio, eterno, perfecto, total, glorioso, diferente, etcétera? Pues encontrarse con cosas complejas. Nosotros las personas entendemos las cosas dentro del tiempo, dentro del orden de lo creado. La idea de alguien sin principio es simplemente demasiado para nuestras cabezas. No obstante, esto que he leído en Juan 5:19 y versículos 26 y 27 justifican la Trinidad como al ser necesario. Dios es el ser necesario, pero para pasar el test de ser necesario ha de ser trino. En este caso quiero destacarlo bajo el prisma de un atributo de Dios que coincide tanto en el cristianismo como en el judaísmo y en el islam: poder. Y también quiero hacerlo bajo el prisma de una virtud que también coincide en las tres religiones que he dicho: la virtud de generosidad. El Dios Trino es el Dios que demuestra ser todopoderoso de verdad, porque la idea de todopoderoso no es solo eso, una idea, sino una realidad. El Dios del Islam y del judaísmo no cristiano, antes de crear nada, en la eternidad pasada, no ejerció su poder. Por lo tanto, hay un peligro con esto, y es que lo creado, la creación, justifica el poder de Dios. Dios, de alguna forma, no se puede saber si Él es poderoso o no fuera del contexto de su creación. Lo creado justifica a Dios como poderoso. Y no solo eso, sino que Dios crea cosas y criaturas que no están a su altura. Me refiero al Dios del Tawhid, del Islam y del judaísmo no cristiano. El universo y el cielo y los ángeles justifican que Dios es muy poderoso. Pero siempre se puede ser más poderoso. Dios siempre pudo crear más planetas, o a más ángeles, o a ángeles aún más poderosos, o a personas con los poderes de los superhéroes de Marvel y DC, y así podría seguir. Quiero decir que la creación demuestra poder en Dios, pero no en términos absolutos. Lo único que podría conceder aquí es la idea de Dios creando ex nihilo. Pero eso no evitaría que Dios pudo crear más y añadir más poder a su creación. Es decir, no justifica poder sin límites, de alguna forma. Dicho esto, la Trinidad sí demuestra que Dios es todopoderoso y por ende es todo generosidad. El Padre genera al Hijo fuera del tiempo, en la eternidad pasada. El acto de engendrar al Hijo es un acto de generación y no de creación. Ya he dicho antes cómo Juan 1 define al Hijo como creador y no como creado. El Padre genera al Hijo y en esta generación le otorga todos los atributos del Padre: todo poder, vida eterna en sí mismo, eternidad, perfección, honor, gloria, amor, etc. El Hijo es el Hijo eterno no creado del Padre, por lo tanto tiene la misma esencia. Ambos son Dios por la misma esencia. Por lo tanto, el Dios Trino es todopoderoso porque el acto de generar al Hijo es un acto que implica poder absoluto. El Padre genera a alguien eterno, todopoderoso, todo amor, perfecto, glorioso, etc. Es decir, el Padre es capaz de generar a alguien tan total como lo es Él. Piensa que las personas y los animales generamos a otros de nuestra especie y no somos creadores por ello, sino generadores. Es decir, somos capaces de generar a seres a nuestra altura. Nuestra substancia genera otra misma substancia. Y si Dios no fuera capaz de hacer lo mismo, esto implicaría que lo creado tiene la capacidad de generar con un ratio o una generosidad mayor que la de Dios. Esto nos lleva a la virtud de generosidad. El Dios del Tawhid o de muchos judíos es generoso pero con límites. Nunca da todo lo que tiene. En cambio, el Dios Trino sí. El Padre, desde la eternidad pasada, genera a otro como Él. Lo otorga todo, lo da todo. No es un ser obsesionado incapaz de aceptar asociados, sino que es uno en generosidad total entre las personas de la Trinidad. El Dios de los musulmanes crea desde la no comunicación eterna y es cuando crea que sus atributos se activan o son comunicados. De hecho, el gran pensador musulmán de la Edad Media, Ibn Arabi, en su Wahdat al-Wujud, dijo que Dios, antes del tiempo, en el estado de al-Dhat, existía más allá de sus atributos, sin variedad ni pluralidad de atributos, sino puro monoteísmo.
Los atributos de Dios, del Dios del Islam, son varios debido a que están en relación con la creación, y los humanos así lo percibimos. Dios, y sigo según la lógica del Islam, empieza a experimentar sus atributos a partir de su relación con la creación. El Dios Trino, en cambio, crea todo no para experimentar sus atributos, sino que crea desde la experiencia eterna de amor, de gloria, de perfección y de poder entre las personas de la Trinidad. El Dios del Tawhid no puede hacer un acto de nivel todopoderoso, sino limitado. El Dios Trino puede hacer un acto de poder total y, por ende, al hacerlo, demuestra ser absolutamente generoso. El Dios Trino crea desde la experiencia de poder y generosidad y amor perfectos y eternos. El Dios del Tawhid no. No es sencillo, hay que admitirlo. Es complejo, no responde quizás a todas las preguntas que a uno le puedan aparecer en su cabeza. No, pero sí que responde a muchas. Esto es lo que pasa cuando lidiamos con el Dios verdadero y no con un refrito manipulado para explicarlo a gente que no llega mentalmente y así poder ganar adeptos para tu propia religión, la que sea. No, el Dios verdadero es complejo. Esto es lo que hay. Alguien que no tiene principio, que es eterno, es algo muy complejo para nosotros, y cuando intentamos comprender lo que es la generación eterna, lo que es la eternidad de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad, es complejo. Pero es que nosotros, como personas creadas, pensamos bajo el prisma de principio-final, no en términos de eternidad. Pero eso sí, con la explicación que he dado, creo yo que hay algo fundamental, y es que el Dios Trino satisface más filosóficamente, teológicamente, de forma razonable y de forma lógica cualquier cosa, cualquier atributo de Dios y cualquier prisma de perfección que no sus rivales. Y esto yo lo veo clarísimo. Bien, seguiré haciendo más vídeos. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.